Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Hemos dejado en el libro de Hechos capítulo 1 a los apóstoles en espera de una promesa del Espíritu Santo, una promesa del Padre oída a través de Jesucristo. Dejamos a los apóstoles un poco confusos, dolidos porque Judas había muerto, no era muy buen amigo, pero finalmente había andado con ellos 3 años. Elección de un sustituto de Judas, su nombre es Matías. En eso están cuando de pronto el Espíritu Santo irrumpe donde estaban ellos sentados orando. Y entonces estos hombres comunes y corrientes empiezan a hablar lenguas extrañas, traduzco, extranjeras, idiomas, y sobre de ellos se ponen unas como lenguas de fuego. Esto fue en el Pentecostés. Jesús en la cena de la Pascua es crucificado, resucita, y durante 40 días, dice Hechos capítulo 1, se estuvo apareciendo a sus discípulos. Viene la ascensión de Cristo al cielo y están los varones galileos viendo cómo Jesús es ocultado en una nube. 2 ángeles dicen: varones galileos, ¿qué están haciendo ahí? Váyanse, porque viene la promesa del Espíritu Santo. 10 días después de esto, día 50, que es lo que significa Pentecostés, irrumpe el Espíritu Santo en la tierra. Y ese es el tema que vamos a ver hoy, capítulo 2 del libro de Hechos. Esto es el versículo quizá más mal interpretado por el grupo pentecostal. Quiero aclarar que dentro del grupo pentecostal hay una gran gama. Hay pentecostales que son conservadores, que todavía luchan por cuadrarse en las escrituras. Y hay el grupo neopentecostal, que es un grupo extremo que no tiene ni conocimiento. Tiene el gran peligro, hermanos, de un error que cometió la Iglesia Católica. Es decir, que la tradición, lo que la Iglesia Católica a través del papado ha dictado, eso es tradición. Y para ello la tradición está a nivel de las escrituras o arriba. El grupo pentecostal tiene un grave problema. Por arriba de las escrituras, lo que ellos han puesto es la experiencia personal, la experiencia de éxtasis con Dios está por arriba de las escrituras. Bueno, a mí me lo reveló Dios. Otro grave error, el bautismo en fuego del Espíritu Santo. Usted recibe a Jesucristo, es salvo, pero hay una doctrina subyacente que debe haber algo después. El bautismo en fuego del Espíritu Santo es una experiencia extásica, de éxtasis, donde la gente empieza a hablar lenguas. Hay que entender que lenguas eran idiomas y no jeringonzas, que es arra, cata, marra, ay, tata. Nunca la Biblia dice que estos sean lenguas. Discrepamos radicalmente con el grupo que interpreta, hablo de cristianos protestantes, que hay una segunda bendición después de haber creído en Cristo Jesús y de haberte arrepentido. Nosotros creemos que cuando usted se arrepiente en Cristo Jesús por sus pecados y llora por sus pecados y dice: ¿y ahora qué debo hacer? Creer en Jesucristo. Usted ha sido salvo, porque esta es una obra no humana, esta es una obra sobrenatural del Espíritu Santo, como lo vamos a ver con los 3,000. El Espíritu Santo llegó y 3,000 sienten en su corazón dolor porque hemos matado a Jesucristo, el Hijo de Dios, y no nos habíamos dado cuenta. ¿Qué tenemos que hacer? Le dicen a los apóstoles: arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El otro problema de la doctrina pentecostal es que quiere revivir este momento que es histórico, lo quiere revivir cada 15 días o cada semana. Ahora vamos a ver realmente que la doctrina del Pentecostés es algo histórico que no se volvió a repetir. Cuando Pedro es llevado a Samaria, y ahí había samaritanos que ya habían creído en Jesús, según ellos. Lo que habían creído era en el bautismo en agua de Juan el Bautista. Pedro dice: ¿por medio de quién fueron bautizados? Fuimos bautizados en agua por Juan el Bautista. Entonces Pedro le impone mano, ellos reciben el Espíritu Santo y hablan lenguas. El grupo pentecostal piensa que tiene autoridad con esto, de que usted ya recibió a Jesucristo, ya cree que es salvo. Le falta algo más importante: la llenura del Espíritu Santo, que consiste en que yo le ponga a usted las manos y usted empieza a hablar lenguas o cosas raras.
está bautizado en el Espíritu Santo. Porque un sello inequívoco de que alguien ha sido bautizado en el Espíritu Santo es que habla lenguas. Entonces, si usted no habla lenguas, no es salvo. Un error grave. Entendamos que en Éfeso la gente había creído en el bautismo del arrepentimiento de Juan el Bautista. No fue un Pentecostés samaritano el que fue después, no. O un Pentecostés en Éfeso. Y eso está por arriba de la Escritura. Y eso es un error, porque no hay nada arriba de la Escritura. Lo dijo Martín Lutero, solo Escritura. Por arriba de las bulas papales. Solo Escritura. A través de la imposición de manos llega el Espíritu Santo que ya estaba en la tierra. La expansión del Espíritu Santo a través de la predicación. Ya descendió una vez en Jerusalén, a través de los apóstoles, se predica y la gente recibe el Espíritu Santo como usted lo recibió cuando se arrepintió. Capítulo 2. Dejamos a los apóstoles esperando la venida del Espíritu Santo y miren cómo irrumpe. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. No fue un viento recio, pero se parecía a un viento recio, que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados orando. Y se les aparecieron arriba lenguas repartidas como de fuego, no eran de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos, todos ellos, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba llegando a la tierra y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. ¿Cómo creen que eran estas lenguas? Eran idiomas. Les voy a decir por qué. Había un propósito nuestro. Estamos en la fiesta de las semanas, el Pentecostés, y más o menos habría como 1,5 millones de gente en Jerusalén, de prosélitos y de judíos. Y Dios escogió ese día para anunciar la venida del Espíritu Santo. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, el estruendo del Espíritu Santo, no el estruendo de las lenguas, se juntó la multitud, punto y coma, y dice, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, y diciendo, mirad, ¿no son estos galileos, todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Había gente de todo el mundo. Se acercaron al gran estruendo. 120 galileos hablando ellos, y todas estas gentes escuchándolo en su propio idioma. Esto es sobrenatural. Es milagroso. ¿Cuándo lo ha visto en otra iglesia? Que estén chinos, japoneses, gringos, árabes, y de repente el predicador empieza a predicar como estoy hablando yo, y todos me entienden en su propio idioma. ¿Cuándo lo han visto? Por más que quieran falsearlo, no se puede. Veamos quiénes estaban representados ahí. Y había partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, entre 2 ríos. En Judea había gente de Capadocia, hermanos, en Ponto y en Asia, de Frigia, de Pánfilia, en Egipto, y de las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos enseñados. Les oímos hablar en nuestras lenguas para anunciar las maravillas de Dios que había hecho a través de Jesucristo. Ese es el propósito de estos múltiples lenguajes que se estaban dando. El propósito de las iglesias es anunciar las maravillas de Dios. No es promoverse uno como predicador, no es promover una situación económica. Los púlpitos, las iglesias es para promover las maravillas de Dios escritas. No debe ser usado el púlpito para ninguna otra cosa. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, están llenos de alcohol, también tomados, aunque eran las 9 de la mañana. Deben tener cuidado de este tipo de comentarios. Yo lo oí de un hermano pentecostal. Me dice a mí, debes tener cuidado de no estar en el grupo de los que se están burlando. La defensa de la fe, mis hermanos, es para los apologistas. Habemos gente que estudiamos para defender nuestra fe, así como hay un apologista católico, defiende su fe. No soy misionero, soy apologista, defensor de la fe, la sana doctrina. Primer punto le digo,
No me estoy burlando. Siento mucha tristeza cuando entro en una iglesia y en lugar de que se predique la palabra de Dios, veo estas manifestaciones mal entendidas de las Escrituras. Siento mucho dolor. No vaya usted a estar de los que se burlan. Entonces debemos creer cualquier cosa. Si a la señora se le ocurre decir que soñó ayer, que aquí va a haber una gran bendición, un gran derramamiento, porque lo soñó, ¿le debo creer todo? ¿O todo lo debemos pasar por la Escritura? El pecado no debe ser valorado por nuestra conciencia, porque nuestra conciencia es variable. Si yo puedo ser muy relajado en mi conciencia, no es pecado. El pecado debe ser pasado por la Escritura. No teman decir, ustedes son los que se burlan. Primero nos estamos burlando, tenemos mucho dolor de que en lugar de que se esté predicando la palabra de Dios, sea un acto circense propio de locos, que la gente no entiende. No dice Pablo, si alguien, un indocto entra, ¿no dirá que están locos? Había 3 grupos, hermanos. Los 120, que son los que les llega de golpe en Pentecostés, al final van a haber un grupo de 3,000 gentes, que es la que se convierte y empieza a llorar por su pecado, y aparte había el grupo que se burlaba. Entonces Pedro se levanta como líder. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, 2 puntos. Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, 9 de la mañana. Esto ya es ayuda del Espíritu Santo. Da una cita bíblica profética de Joel. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, mujeres, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Fíjense que una vez me invitaron a una predicación y dice el pastor, hermano, están pasando cosas sobrenaturales en la iglesia. Los niños de 8 años están profetizando. Los hombres profecían. Pues están diciendo que Dios está contento con nosotros, que Dios quiere que seamos buenos, que Dios quiere que nos portemos bien. Bueno, son cosas generales, porque ellos creen que esta profecía se está cumpliendo todos los domingos. Y luego llega, hermano, ayer tuve una visión, ayer tuve un sueño. Pase, hermano, al púlpito, aunque no prediquemos. ¿Quién tuvo otra visión? La hermana pase, aunque no prediquemos. Termina sin predicarse la palabra de Dios y pura revelación. Esta profecía de Joel se cumple en el Pentecostés y listo. Vean cómo estaban todos ellos hablando en lenguas. En ese tiempo apostólico se hacía profecía. ¿Qué era profecía? Se hablaba de la palabra de Dios, pero el canon estaba abierto y los apóstoles vivían. Estos hermanos piensan que esto se está cumpliendo cada domingo. Y luego viene la segunda parte de esta profecía de Joel. Se va a cumplir en la segunda venida de Jesús. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo de la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, se sigue el discurso, oíd estas palabras. Y hasta el Espíritu Santo en el mundo. Varón aprobado por Dios Jesucristo entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, Jesucristo. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, o sea, Dios sabía que Jesús iba a morir por nuestros pecados. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos los que lo enjuiciaron, y crucificándole. Tenía 40 días que lo habían crucificado. Ahí estaban todavía muchos de los que dijeron crucifícale. Muchos de los que lo vieron subir el monte Gólgota. Muchos que lo vieron pasar en el Via Crucis y lo patearon, lo escupieron, lo ofendieron con palabras. Muchos estaban ahí oyendo este sermón. Y el Espíritu Santo empezó a actuar en esta gente, vean. Aprendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, porque no es para siempre, no tiene poder la muerte sobre de él, por cuanto era imposible que la muerte fuese retenido por ella. No es posible que la muerte retuviera a Jesús. ¿En qué época vivió David? 1000 años antes de Jesucristo. Pues el rey David en 2 salmos habla de Jesucristo, no habla de él.
Y es lo que va a aclarar Pedro. Porque David dice de él, de Jesucristo: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción de carne. La carne de Jesús no se corrompió, y comía con ellos durante 40 días, porque un espíritu no come. La muerte no lo pudo contener. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo Cristo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu paciencia. Habla David de Jesucristo. Y vea en este momento cómo el Espíritu Santo sigue actuando. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado. Él está muerto, y su sepulcro está con